Bueno, pues soy Juanjo Villalain y trabajo en la Universidad de Burgos. Hacemos con mi grupo de investigación y damos clases de física. Y voy a hablar del campo magnético terrestre y de una de las herramientas para conocerlo, sobre todo en el pasado, que es el paleomagnetismo. Y lo voy a hilar con las películas, con el cine de catástrofe, que es un tipo de cine que siempre me llama mucho la atención y que no paran de repetir los domingos por la tarde en la Antena 3, en Telecinco y tal, y siempre tienen una cosa en común, y es que siempre el campo magnético es muy importante. El campo magnético, digamos, es el desencadenante de un Armagedón y una catástrofe bestial, y aparece un geofísico que siempre es un defenestrado, un perdido que ha dejado ya la investigación, pero al final le tienen que llamar de la Casa Blanca para que arregle el mundo. Y entonces, bueno, pues todas estas películas, que seguramente os sonarán algunas son muy famosas y han tenido mucho taquillaje, pero la mayor parte son de serie, no sé si C, D o F, y se caracterizan por dos cosas: porque tratan sobre el fin del mundo, sobre el campo magnético, y porque tienen una calidad cinematográfica muy mala y científica normalmente peor, pero son muy divertidas, ¿no? Yo os aconsejo que las veáis porque siempre aparecen cosas como muy cómicas. Y bueno, voy a hablar un poco del campo magnético y luego volveremos a esto del fin del mundo, del Armagedón y de las catástrofes, ya al final de la charla, pero voy a hablar un poco del campo magnético en general. Conocemos el campo gravitatorio, que es una de las características de la Tierra, una de las propiedades, que es bastante sensible para nosotros porque lo sentimos, notamos la fuerza en la dirección de la promada, hacia el centro de la Tierra, y las líneas de campo pues tienen esta forma que veis ahí. El campo magnético, sin embargo, tiene una geometría pues un poco más compleja, un poco más rara, como son esta especie de líneas cerradas, como en forma de conchas de cebolla. Este tipo de campo los matemáticos dicen que se llama solenoidal, solenoidal en relación con el campo irrotacional que tiene el campo gravitatorio, y son geometrías muy distintas, ¿no? Aquí las líneas convergen en las fuentes y aquí, sin embargo, pues tienen esta forma así más compleja. Esta geometría, que es de la que voy a hablar ahora, que es la del campo magnético terrestre, se repite en muchas de las fuentes que tiene el campo magnético, por ejemplo, los imanes. Esto es un imán y ves que tiene esas características líneas de campo. Esto es una corriente eléctrica en un anillo, por el que pasa una corriente, y también genera un anillo de corriente, genera un campo magnético, y esto ya nos deja entrever algo que se ha visto mucho en la historia de la física, que es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, y da lugar al campo electromagnético, ¿no? Y vemos que tiene la misma geometría que la de un imán y se parece a la de dos cargas eléctricas muy cercanas, que se llama dipolo. Y digamos que esta geometría que vemos aquí es la que vamos a ver constantemente al hablar de campos magnéticos a continuación, desde las partículas elementales a la Tierra. El campo magnético se conoce desde muy antiguo, bueno, al menos se miden cosas del campo magnético de la Tierra desde la Edad Media, utilizando, no sé si esto tiene para apuntar, a ver, sí, utilizando pues brújulas hechas de material, lo que se llamaba piedra imán, y que bueno, pues fueron inventadas por los chinos y llegaron en la Edad Media a Europa. Y bueno, aquí tenemos una brújula. De hecho, había traído yo, y se me ha olvidado montarlo aquí, pues brújulas y cosas que nos permiten medir el campo magnético con facilidad y que todo el mundo pues conocéis. Ya cuando se empieza a utilizar sistemáticamente la brújula, el campo magnético en la navegación, se empieza a conocer cómo cambia el campo magnético en la superficie de la Tierra. Ya a final del siglo XVI, principio del XVII, se habían hecho ya muchos viajes transoceánicos y se conocía cómo cambiaba el campo magnético en la superficie terrestre, de manera que se veía que variaba en latitud y en longitud, y ya se tenía una idea, de que el campo magnético terrestre era como el que produce un imán, que hemos visto antes, ¿no? Esto que vemos aquí, esto es un experimento real, un juego de niños muy chulo, que me gusta hacer, que es una fotografía real de un papel con partículas de ferrita, de partículas ferromagnéticas pequeñas. Entonces, si le colocamos un imán debajo, pues le he pintado hoy una tierra para que se vea que la geometría es parecida, y nos describe las líneas de campo y podemos ver cómo es la geometría del campo magnético terrestre, así en una primera aproximación, ¿no? En el hemisferio norte las líneas son entrantes
Yo tenía una mochila por ahí, lo tenía que haber cogido. Igual soy capaz de, mientras hablo, enseñar esto. En el hemisferio sur las líneas de campo son salientes y también apuntan hacia el norte en la actualidad, y en el Ecuador las líneas de campo son paralelas a la horizontal, ¿no? Entonces ahora mismo no sé, no estoy muy bien orientado, pero si pusiéramos aquí una brújula, el norte es para allá. Pues los que se ven también saben que el campo magnético ahora aquí sería hacia el norte y además con una cierta inclinación hacia el interior de la Tierra. Voy a ver si con esto... Aquí podemos utilizar una brújula, pero como son pequeñitas, hay aplicaciones muy chulas en que pintan no solamente la componente horizontal del campo, sino también la componente vertical, y entonces vemos el vector completo, ¿no? Entonces aquí tenéis pues el campo. La verdad es que como el campo magnético apunta hacia allá, hemos dicho, pues como veis apunta más o menos hacia el norte, se puede ver en 3 dimensiones, apunta hacia el norte, pero con una cierta inclinación, como hemos visto antes, ¿no? Hacia el centro de la Tierra o hacia el interior de la Tierra. Bueno, pues con esta primera aproximación vamos a ir avanzando, y lo que me gustaría es pues, contaros una cosa. No quiero hablar mucho de magnitudes y de física y tal, pero por lo menos 2 ángulos para enterarnos cómo se mide el campo magnético. Aquí tenemos el vector magnético que apunta más o menos al norte, lo proyectamos a la horizontal, y la orientación de esta flecha azul es la aguja de una brújula que tenemos ahí, es decir, las agujas de las brújulas apuntan a lo que llamamos el norte magnético, que es esto, que es la dirección, como he dicho, de la brújula. Y este ángulo que forma con el norte geográfico es el que se llama ángulo de declinación. Si queremos utilizar una brújula para orientarnos, tenemos que saber cuánto vale porque tenemos que corregirlo. Y solamente nos valdrá la brújula sin corrección si la declinación es 0. Y ahora estamos en un momento en Burgos muy especial, porque hace bueno, porque el mes que viene es el Curpillo, las fiestas, y también porque nos estamos acercando a un acontecimiento del que luego voy a hablar, y es que aquí, dentro de muy poco, la declinación magnética va a ser 0. Y entonces aquí es una cosa singular que pasa cada muchos cientos de años. Bueno, pues esto es el ángulo de declinación, y luego también podemos medir la inclinación, o sea, el ángulo de inmersión que teníamos, ¿no? Bueno, el campo magnético terrestre, en la actualidad, vamos a ver cómo sabemos cómo es en la actualidad. Lo conocemos por mucha información, ¿no?, que tenemos. Disponemos de la información de un montón, una red de observatorios magnéticos que hay en toda la superficie terrestre, de la información de los satélites, sobre todo ahora que tenemos. Entonces tenemos tantísimos datos que se han hecho modelos matemáticos, bueno, un modelo que es un modelo matemático desde del siglo XIX, pero que requiere de mucha información para poder predecir y determinar cuánto vale el campo magnético en un punto, y de hecho lo vamos a utilizar aquí. Y esto nos da pues, estos valores de declinación y de inclinación, o sea que nos da la orientación del campo en todos los puntos de la Tierra con este modelo que se actualiza con medidas cada 5 años aproximadamente por las organizaciones internacionales científicas, ¿no? Entonces veis que aquí, pues cerca del polo norte, la declinación tiene valores muy grandes, es decir, la desviación del norte magnético y el norte geográfico es muy grande, pero veis esta línea verde que está pasando por aquí por España, ¿no? Bueno, pues está ahora mismo, calculo yo, que por Belorao, más o menos, esa línea, ¿no? Luego hablaremos de eso. Y bueno, si queremos calcular cuánto vale según este modelo, que se llama IGRF, son unas siglas en inglés del Campo Geomagnético Internacional, lo he calculado para las coordenadas exactas de donde estamos, del Carmen 13, con estos segundos de latitud y longitud, y para el día de hoy, por cierto, o sea que creo que ese es el valor del campo con muchísima precisión, y vemos que la declinación es casi 0, estos son 0,02 grados, en Belorao 0, 57 grados. Cuento esto mucho porque para nosotros es casi un acontecimiento, es una singularidad, ¿no? Y bueno, pues esto es el campo magnético real, que podemos conocer en cualquier punto del mundo y que podemos utilizar para muchas cosas, que luego podemos discutir si queréis, si hacéis preguntas, si tenéis interés, ¿no? Pero para conocer el campo magnético del pasado necesitamos modelos mucho más sencillos. Este es un modelo matemático que tiene muchísimos parámetros y matemáticamente es muy complejo. Pero podemos encontrar modelos más sencillos
y que funcionan bien. Y un modelo es identificar el campo magnético de la Tierra con el de un imán, ¿no? Entonces, para que sea un poco más preciso, sabemos todos que para explicar que hay declinación y que la brújula se desvía un poco, realmente el campo magnético es el de un imán inclinado, ¿no? Como si hubiera, es un modelo matemático en realidad, y es el de un dipolo de un imán con las líneas de campo pero desviadas del norte geográfico. Este modelo, que distingue entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético, del que vamos a hablar después, es un modelo que realmente funciona bien para muchos casos porque explica el 90% de las observaciones. O sea que el campo magnético en un 90% se comporta así, ¿no? De una manera tan simétrica y tan sencilla. De manera que al final el campo magnético que observamos es la suma de este modelo sencillito, porque tiene 3 parámetros, es la intensidad del dipolo del momento magnético que se llama, y la orientación del polo. Solo con esos 3 parámetros podemos predecir el valor en cualquier punto del mundo, casi. Y luego hay una parte de un 10% que es una desviación caótica. No voy a hablar de por qué existe y tiene que ver con las fuentes de campo magnético en el interior de la Tierra, pero bueno, ahí lo dejo por si alguien quiere luego comentar algo. Y lo que es interesante es que toda esta geometría del campo no siempre es igual. Ya he adelantado un poco que la línea esa de cero declinación va avanzando, ahora está en Belorao y se va acercando, pues es algo que cambia y cambia con el tiempo. Y voy a hablar un poquitito de los cambios porque nos interesan mucho desde el punto de vista de la historia del campo magnético. Esto es un mapa del final del siglo XVII, en donde los marinos, en concreto la expedición de Halley, expediciones científicas que se hacían en aquella época, eran grandes proyectos como los proyectos que hacen ahora para la Estación Espacial Internacional, pues en aquella época tenían, desde un punto de vista relativo, un sentido muy parecido y unas dimensiones parecidas, ¿no? Y entonces toda la suma de las medidas les permitía conocer cuál era ese valor de la desviación magnética respecto del norte, que en todos estos puntos era 0. Esto que va a pasar ahora por Burgos, pues estaba en este punto del Atlántico. Y era importante conocerlo porque cuando no había nubes, tenían que utilizar la brújula y no se podían servir de la información astronómica, ¿no? De las observaciones astronómicas. Bueno, pues esta curva en la actualidad se encuentra al oeste de América del Sur, es decir, que ahí vemos cómo va cambiando el campo magnético, va modificándose. Y aquí, por ejemplo, vemos una animación enseñando cómo cambia el campo magnético, la declinación del campo en los últimos, ahí se ve la línea esta agona que decía antes, cómo se mueve para la izquierda y se acerca ya a Burgos, y cómo cambia con el tiempo la intensidad y la orientación del campo. Toda esta información la conocemos por datos instrumentales, es decir, sabemos que esto es así porque podemos medir la dirección pues, desde el siglo XVI, XVII y la intensidad en los últimos 100 y pico años, ¿no? Y sabemos cosas como, por ejemplo, también cómo se mueve el polo, de esto hablaré después, y voy a anticipar algo que tiene que ver con las películas de catástrofes. Y es que se ha observado en los últimos años que, pues que el polo magnético ha ido modificándose, pues más o menos en todo este rango, en los últimos cientos de años, y desde el año 2000, en los últimos 20 años, se ha movido tanto como en los últimos 100 años, como podéis ver ahí, ¿no? Desde 1900 hasta 2001, y luego se ha desplazado tanto que estaba antes en Canadá y ahora está prácticamente en Siberia. Bueno, esto ha llamado mucho la atención y ha obligado a los investigadores a realizar un modelo con urgencia del campo magnético por los cambios tan rápidos que se ha sufrido, ¿no? Y entonces aquí hay algunos artículos en publicaciones así generales y luego en revistas científicas, y entonces, bueno, parece que se dice algo le pasa al campo magnético en relación por lo que cambia tan deprisa el polo, ¿no? Luego hablaremos un poco de esto al final. Y bueno, todos estos datos, aquí se representa la variación, la velocidad con que varía el polo norte de posición y el cambio en la intensidad del momento dipolar, que es progresivamente, eso se conoce desde hace muchos años, desde hace años va disminuyendo el campo magnético, vamos perdiendo campo magnético. Un poco siguiendo lo que dicen las películas de catástrofes, que siempre desaparece el campo magnético y se arma, pero más despacito, ¿no? Vamos a ver qué sentido tiene, veremos después.
Pero ahora lo que quería es ver que todo esto lo conocemos desde hace poco tiempo, porque hace poco que sabemos medir el campo magnético de la Tierra, pero si queremos saber cómo cambia a lo largo del tiempo, en el tiempo geológico, pues tenemos que buscar otras herramientas. Y la herramienta es de lo que voy a hablar así en la parte central, luego volveré a las películas, que es el paleomagnetismo. El paleomagnetismo, que es de lo que voy a hablar ahora, es una parte de la geofísica que estudia el campo magnético antiguo a través del registro que dejan las rocas, o sea, que deja el campo magnético en la roca. O sea, cuando las rocas se forman, registran de algún modo el campo magnético. Entonces voy a contar un poco cómo es esto y por qué se produce. Entonces, para esto primero quiero llamar la atención sobre la idea de que hay materiales magnéticos especialmente interesantes, como son los imanes, ¿no? la magnetita, el hierro y aleaciones, los imanes que conocemos, ¿no? Pero luego toda la materia es de alguna manera magnética, y es magnética porque tienen propiedades magnéticas los elementos constituyentes. Las partículas elementales que forman la materia tienen propiedades magnéticas. Por ejemplo, los orbitales de los electrones que constituyen toda la materia que conocemos tienen un momento magnético y crean un campo magnético. Pero este normalmente no se ve porque es muy débil y se cancela o se anula. Y las propiedades más importantes, más llamativas, son las de los para- y ferromagnéticos, que son algunos materiales que sus propiedades residen en el momento magnético de los espines. O sea, los electrones tienen un momento magnético intrínseco, son como una especie de imancito que tiene una intensidad muy grande y cuando estos se ponen de acuerdo manifiestan momentos magnéticos grandes digamos en la materia a gran escala, ¿no? Entonces, al final, la materia pues es un montón de partículas elementales y algunas de ellas tienen momentos magnéticos. Y cuando sumamos todas, la suma de todos los momentos magnéticos, pues nos da una propiedad que es la magnetización, que es la propiedad que guardan los imanes, ¿no? Que permiten que tengan esa propiedad permanente. Sin embargo, solamente se manifiesta cuando están bien organizados, bien ordenaditos y todos de acuerdo. Cuando están de manera aleatoria y desordenada, pues no manifiestan ninguna propiedad. Y es lo que suele ocurrir. No me voy a enrollar con esto. Hay algunos elementos que tienen, la mayor parte de los espines están organizados en parejas que se contraponen unos con otros, se suman y se anulan. Y eso es lo que sucede de normal. Sin embargo, algunos elementos especiales tienen algunos espines, algunos electrones que no están emparejados y por lo tanto, digamos que tienen un momento magnético, unas propiedades magnéticas netas, ¿no? Y entonces, cuando estos espines se ponen de acuerdo y se orientan, se comportan los materiales como imanes, que es lo que conocemos como imanes, ¿no? De manera que, por ejemplo, en la mayor parte de los materiales de este tipo, que se llaman paramagnéticos, cuando aparece un campo magnético, los espines se orientan igual que las brújulas, se ponen todos paralelos y aparece un momento magnético. Pero normalmente, en la mayor parte de los casos, como en este, cuando quitamos el campo, se desordenan otra vez y pierden esas propiedades. Hay algunos pocos materiales que se llaman ferromagnéticos, que es de los que vamos a hablar, que tienen una propiedad y es que los espines de los electrones desapareados, estos que están sueltos, se colocan todos, se atrapan unos a otros, es como si colocaran muchos imanes o muchas brújulas juntas, si están suficientemente juntos, se colocan todos pegados y todos se colocan ordenados de una determinada manera, ¿no? Y es lo que sucede y al final se comportan como un imán y tienen un momento magnético y crean un campo magnético muy grande alrededor. Y esto es lo que sucede en algunos minerales que tienen las rocas. Esta propiedad, digamos, de que los espines están ordenados, se pierde cuando se calienta el material. Si calienta suficientemente, el calor siempre produce agitación térmica y desorden, y el desorden hace que los espines se desorganicen y se pierde esa propiedad que se llama ferromagnetismo. Y bueno, ¿qué es una roca? Al final una roca es un conjunto de minerales, no he pintado todos, y unos poquitos minerales pueden ser ferromagnéticos, y son de estos que tienen como un microimán, ¿no? Es una partícula, una dirección, un momento magnético neto
en una dirección que normalmente es característica del propio material. O sea, no tiene que ver normalmente con lo que le ha pasado antes, sino que es característica de su forma y de su estructura cristalina. Entonces, en general, una roca pues tiene material no magnético y algunas partículas ferromagnéticas que, si están desordenadas, tampoco producen ningún registro, ¿no? Ningún efecto. Sin embargo, cuando los materiales sufren un campo magnético, al final se orientan los dos momentos magnéticos en la dirección del campo aplicado, y cuando quitamos el campo, todos los momentos magnéticos se relajan, pero vuelven a la dirección más cercana al campo que hemos aplicado. Entonces, al aplicar un campo, digamos que ese efecto queda registrado por los granitos en la roca y de manera, digamos, estadística, están ordenados y tienen un registro del momento magnético del campo, de la dirección del campo aplicado. Eso es, en general, aplicando un campo grande, y esto se puede hacer en el laboratorio, ¿no? El problema es cómo se hace esto en la naturaleza. Otra cosa, aquí voy a acabar ya con estas cosas tan físicas y voy a hablar ya de los efectos, pero me gustaría contar una cosa que también es muy interesante sobre esto, y es si este ordenamiento, aquí tenemos una roca que tiene todos los granos, digamos que tirando más bien hacia la derecha, ¿no? Está magnetizado y tiene un campo magnético hacia la derecha. Si esto dura para siempre, bueno, en función de determinadas características, los granos se desordenan con la temperatura y con el tiempo. La temperatura y el tiempo en la naturaleza son, al final, causas de desorden. La tendencia, habéis oído muchas veces, que es hacia el desorden, y la temperatura, el calor, ayuda a ello, y con el tiempo pues van, digamos, pegando saltos algunos de estos momentos magnéticos, y al final se empiezan a descompensar y perdemos esa información. Lo interesante es que este tiempo de desorden, el tiempo que es capaz de una roca de mantener esa información, depende de propiedades muy particulares, muy sencillas, que son el volumen de los granos y la temperatura. Entonces hay granos que a temperatura ambiente y con un volumen, sobre todo cuando son muy pequeñitos, y pequeñitos es del orden de, creo que quito una transparencia que hablaba de los tamaños, del orden de por debajo de una milésima de milímetro, o sea, unas decenas de nanómetros decimos, o por debajo de la milésima de milímetro, se comportan tan estables como 100 millones de años, miles de millones de años. O sea, hay granos que pueden ser estables durante cientos y miles de millones de años, durante más tiempo incluso que la edad de la Tierra, ¿no? Y esos los podemos medir. Bueno, pues hay 1000 formas, conocemos formas de registro magnético, más bien esto de aquí arriba, la gente mayor, quiero decir, aquí hay un test de edad, más o menos. Todos estos son dispositivos, ya ni los discos duros ya son de este tipo, ¿no? De disco, pero bueno, todos son dispositivos que guardan información porque tienen partículas de ferrita o partículas de un mineral ferromagnético que se magnetiza y que guarda esa información durante mucho tiempo. Y a veces no tanto como las rocas, es decir, las rocas también tienen esa información, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Hay minerales ferromagnéticos en la naturaleza, no demasiados, pero que son ubicuos, están por todas partes. Sobre todo la magnetita, que si la conoceréis, es un mineral ferromagnético el más conocido, es muy intenso, muy fuerte, y es conocido desde la antigüedad. El hematites y otros minerales, y están por todas partes. Están en los suelos, se genera mucho, en las rocas volcánicas, en las rocas sedimentarias en menos concentración, pero también hay, en la contaminación, hay bacterias que su estructura también es de minerales ferromagnéticos, es decir, está por todos los lados, aunque en pequeñísimas concentraciones. Y hay mecanismos en la naturaleza, que esa es la noticia, que permiten que esos granitos se orienten en la dirección del campo magnético de la Tierra en un momento dado, y normalmente en el momento de la formación de la roca. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, las rocas ígneas, cuando una lava está a alta temperatura, no es magnética porque la temperatura hace que esté desordenada, como he comentado antes, ¿no? Pero cuando se va enfriando, empieza a convertirse en ferromagnético, tiene propiedades magnéticas, y cuando se enfría más, al pasar por estas temperaturas, bloquea el momento magnético como si
bloqueáramos una brújula, le ponemos un freno, echamos un consolidante y registra la dirección del campo magnético en el momento en que se ha formado la roca ígnea, la roca volcánica, ¿no? Entonces, las rocas volcánicas en general son las primeras rocas que se estudiaron en paleomagnetismo porque tienen muchos minerales ferromagnéticos y este mecanismo tan eficiente de captar el campo magnético. Pero hay otros materiales que pueden... cualquier material que se calienta, en general, adquiere un momento magnético en el momento del calentamiento cuando se enfría. Eso ocurre no solamente en materiales naturales, sino también en materiales arqueológicos artificiales como hornos, hogares, que también es un objeto de nuestro trabajo en paleomagnetismo. Otro mecanismo, no voy a andar, hay muchos mecanismos, pero otro mecanismo general es el de las rocas sedimentarias. La mayor parte de ellas se forman en ambientes acuosos y cuando las partículas, digamos, que caen al sedimento en un ambiente acuoso tienen grados de libertad suficiente, igual que una brújula en suspensión tiene libertad de movimiento y se orientan como una brújula en la dirección del campo magnético con el tiempo y luego se incorporan al sedimento e incluso dentro del sedimento las partículas más finitas, las más estables, todavía se pueden recolocar un poquito, ¿no? Cuando se litifica, se deshidrata y se litifica el sedimento, pues al final tenemos esa información guardada, ¿no? Hay otros mecanismos secundarios, pero no voy a entrar a hablar de ellos, y el caso es que llegamos a que sabemos que las rocas pueden registrar el campo magnético y pueden preservarla durante muchos millones de años, y además tenemos técnicas en el laboratorio, no voy a entrar en ello también, pero vamos, por cierto, Burgos tiene una de las mayores concentraciones de laboratorios de paleomagnetismo del mundo, porque tenemos 2 laboratorios de paleomagnetismo además muy bien dotados, en el CENIE y en la Universidad de Burgos, y entonces pues podéis visitarlos, podemos contar cómo estudiamos estas cosas, estáis invitados, ¿no? A los 2 laboratorios, no sé si alguien de aquí del CENIE, pero son muy abiertos también. Bueno, ahora que somos capaces de medir el campo magnético antiguo en las rocas, el asunto es qué podemos hacer con ello. En relación con las propiedades que hemos visto antes, hay 2 tipos de aplicaciones del conocimiento del campo magnético antiguo que guardan las rocas. Una, las variaciones del campo magnético como referencia cronológica para datar, ¿no? Ahora hablaré de las inversiones de polaridad, que seguro que ya conocéis muchos, y de la variación secular que he dicho antes, que son los cambios estos continuos que decía antes, que se han visto de manera instrumental, al menos, en los últimos siglos, ¿no? Pero también, teniendo en cuenta que el campo magnético se comporta como digamos que tiene un carácter, una geometría regular, con una cierta simetría, pues también se puede utilizar como sistema de referencia para medir los movimientos en la corteza, porque sabemos que en la historia del campo magnético asumimos que ha mantenido esa simetría y ahora vamos a ver cómo podemos hacer estas cosas. Hablando de los cambios del campo magnético, hay como 2 tipos de variaciones del campo magnético. Las de origen externo, habéis oído hablar de que el viento solar, aquí tenemos, esto es un flujo de viento solar, interactúa con el campo magnético terrestre y entonces produce también efectos. Hay una fuente de campo magnético en la magnetosfera y esos cambios se registran en la superficie. Es de menor intensidad que el de origen interno y digamos que tienen velocidades de cambio muy rápidas. Tienen velocidades de cambio diurno, mensual, incluso de segundos, o a veces son, bueno, como aparecen en muchas películas de estas de catástrofes, pues son también excepcionales o caóticas, como ocurre con las fulguraciones solares y las tormentas magnéticas que se manifiestan en la superficie de la Tierra, ¿no? Cuando suceden. Bueno, pues estas no las podemos registrar en paleomagnetismo porque suceden demasiado deprisa. Sin embargo, las variaciones de origen interno, las que se producen en el núcleo de la Tierra, que tienen mayor intensidad, que son los cambios continuos estos que os decía antes de la brújula y las inversiones de polaridad, pues todas estas son muy, digamos, son lentas y las podemos registrar. En relación con las inversiones de polaridad, precisamente los datos paleomagnéticos, el registro de las rocas, nos han enseñado una cosa, y es que el campo magnético durante muchos
mucho tiempo ha tenido polaridad como en la actual, es decir, las líneas de campo entran por el norte y salen del sur. Eso se llama polaridad normal. Llamamos normal porque es la que tenemos ahora de normal, ¿no? Pero sabemos que a lo largo de la historia ha habido tanta probabilidad de encontrar esto como de lo contrario. Es decir, en otras épocas el campo magnético ha sido, como en la actualidad, por ejemplo, aquí tenemos una línea del tiempo para los últimos 6 millones de años, y en algunos periodos, como por ejemplo los últimos 800.000 años, ha tenido una polaridad más o menos constante, como tenemos ahora, la polaridad actual, con el norte para allá, como decía Marifé, y en los periodos estos blancos la polaridad es la contraria, es decir, dirección hacia el sur, se invierte toda la geometría del campo, ¿no? Esta información la conocemos con bastante precisión pues, desde hace cientos de millones de años, pero especialmente a través de las anomalías del Atlántico, del registro de las rocas del suelo oceánico. Para los últimos 165 millones de años veis que conocemos con mucha precisión estos cambios, y hay épocas en que cambian a mucha velocidad, como en los últimos 30, 40, 50 millones de años, y épocas en donde prácticamente no cambia nada durante decenas de millones de años. Si tenéis dudas sobre esto, ya comentamos después. Esta herramienta, es decir, el reloj este de las inversiones de polaridad, se puede utilizar como criterio de datación y se utiliza pues, para datar material arqueológico, paleontológico, materiales, unidades geológicas. Y, por ejemplo, en Burgos, digamos que es uno de los sitios donde hay más cultura paleomagnética, pues porque todo el mundo conoce las técnicas utilizadas en la Sierra de Atapuerca, y precisamente el paleomagnetismo ha sido crítico pues, para identificar materiales que tienen más que la última transición de polaridad que fue hace 800.000 años, que es, digamos, una cronología crítica en el estudio de la evolución humana, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones. También podemos estudiar estos cambios que veíamos en los últimos cientos de años, que son más lentos, ¿no? No en millones de años, sino en cientos de años o miles. Y cuando nos queremos salir de los datos en que tenemos, la época en que tenemos datos instrumentales, podemos hacer paleomagnetismo en rocas, por ejemplo, ígneas, como este estudio antiguo de rocas del Etna. Entonces vemos que esta variación así más o menos continua de la declinación, pues vemos que va cambiando y tiene oscilaciones alrededor de un cierto valor, ¿no? Es decir, podemos extender este conocimiento. Y este conocimiento del cambio continuo del campo magnético nos permite conocer, precisamente utilizarlo a partir de, por ejemplo, de materiales no solamente volcánicos, sino materiales arqueológicos datados con otras técnicas, nos permiten conocer cómo cambia el campo magnético. Y esto es otra técnica de datación que nos permite saber, comparando, estudiando una dirección. Por ejemplo, este es un caso, he intentado poner ejemplos muy cercanos. Esto es un horno que apareció en una obra en la Plaza de Vega, aquí a 300 metros, prácticamente, y esto es un horno medieval, y entonces pues, se hizo un estudio paleomagnético, sacamos la dirección del último enfriamiento, calentamiento y enfriamiento, y comparando con las curvas patrón conocidas por otros estudios, pues hemos podido llegar a dar una datación, ¿no? Y ya, como última aplicación, una cosa que nos podemos plantear es cómo afectan estos cambios que vemos en lo que hemos llamado variación secular, estos cambios de dirección progresivos que veíamos de esto, de cómo avanza la línea de declinación desde Belorágao hasta aquí. ¿Cómo afecta eso al movimiento del polo? Y vemos que esto es el movimiento del polo magnético a partir de datos paleomagnéticos para los últimos casi 4.000 años, y vemos que en todos los estudios que se han hecho de este tipo, el promedio, fijaos que la dirección del polo es errática, un poco caótica, pero el promedio nos da el norte geográfico. Y esto es interesante porque si somos capaces de promediar los datos, al final el campo magnético se comporta con total simetría y se parece al de un imán, al de un dipolo, con la dirección en el eje de rotación. Este modelo es un modelo que no es el que explica el campo magnético en cada instante, en cada momento, pero sí el campo magnético cuando promediamos en mucho tiempo. Y entonces este
digamos que esta geometría tan simétrica nos sirve como sistema de referencia y podemos estudiar los movimientos de la corteza. Precisamente podemos estudiar, por ejemplo, fijaos que la inclinación magnética cambia con la latitud, pues podemos saber si una placa se ha movido estudiando la inclinación magnética de las rocas que tiene la placa muy antiguas y en qué dirección se ha movido, o si ha sufrido rotaciones, porque si no apunta al norte es porque ha girado, ¿no? Bueno, en general se pueden estudiar, sin entrar en detalles, con mucha precisión ese tipo de movimientos y podemos de esa manera conocer cómo ha evolucionado la corteza, cómo se han desplazado los continentes, cómo se ha fragmentado, por ejemplo, el Pangea, que era el gran continente que había hace más de 200 millones de años, separándose, abriéndose el Atlántico Norte hace 150 millones de años, el Atlántico Sur durante el periodo que llamamos Cretácico, pues hace alrededor de 120, 100 millones de años, y la configuración más cercana a la actualidad. Y vemos, esto nos ha permitido conocer, a partir del paleomagnetismo, el movimiento de las placas. Por poner ejemplos más cercanos, gracias al paleomagnetismo conocemos que la placa ibérica ha tenido un movimiento en los últimos millones de años, sobre todo alrededor de 120 millones de años, independiente de la placa europea, y fue arrastrada junto con la placa africana en la apertura del océano del Atlántico Sur. Se produjo una rotación, de manera que la península ibérica hace 120 millones de años tenía el Golfo de Vizcaya cerrado, como podéis ver ahí, igual como se puede ver aquí también. Bueno, este es otro modelo. El Golfo de Vizcaya cerrado y fue abriéndose, girando en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, hasta que empezó a formar a los Pirineos y dejó de rotar. África siguió rotando también, abriendo el Atlántico Sur, pero la península ibérica se quedó como está en la actualidad. Es decir, ese movimiento de la península ibérica que colocaba a Galicia pegado a Bretaña, a algunos gallegos les hace gracia esto porque empieza a haber sentido a esto de la música celta, que muchos dicen que es una invención, pero bueno, tan antigua no debe ser. Pues todo esto, digamos, lo conocemos gracias al paleomagnetismo. Y también podemos hacer estudios a más pequeña escala, estudiando la deformación de las montañas y la evolución de las cuencas sedimentarias con mucha precisión. Y bueno, pues esto es algunas de las muchas aplicaciones que tiene el conocimiento del campo magnético antiguo, pero ya para acabar voy a volver al problema este de las películas de... Ya que sabemos algo más con el paleomagnetismo, a ver si resolvemos el problema este de si tenemos que tener miedo a este cambio tan brusco de la posición del polo norte magnético, y volvemos a las noticias estas de que algo le pasa al campo magnético terrestre. Y una de las hipótesis es que los cambios últimos, de los últimos cientos de años, y en especial a esté relacionado con una inversión de polaridad y quizás sea el antecedente de una inversión de polaridad. Y esto, la verdad, es que da mucho miedo si uno ve las películas de los domingos por la tarde, porque en general todas las cosas malas que pasan es porque o se para el campo magnético, o se invierte el campo, o disminuye la intensidad del campo, pasa algo que tiene que ver con el campo magnético, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos detalles sobre este cambio tan brusco. Por una parte, una cosa que se ve es que el cambio es muy rápido en la posición del polo. El polo magnético es el punto en que el campo magnético es entrante verticalmente en la Tierra. Ese es difícil de medir, ahora se mide con satélites, pero durante bastantes años se ha estado midiendo, haciendo expediciones a Canadá y buscándolo con teodolitos y con sensores magnéticos. Ahora cada vez es más difícil porque la banquisa está ya con el cambio climático rota, entonces llevamos unos años sin hacer eso, pero utilizando los datos de satélite vemos que esta variación es muy grande en el polo magnético, pero el polo geomagnético es el polo del modelo dipolar, que tiene el 90% de la intensidad. Ese prácticamente no ha cambiado, cambia muy despacio. Es decir, que el 90% del campo realmente no está cambiando la posición del polo. Esto es, digamos, que afecta a la parte de lo que llamábamos antes el campo no dipolar, la parte caótica del campo. Y de hecho no afecta tanto al polo sur, es decir, es algo que sucede a nivel del núcleo externo de la Tierra, pero en algo local cerca del polo norte. Esto por una parte, es decir, que no parece que sea algo tan global. Y en relación con la disminución de la intensidad del campo en los últimos años, que se podría interpretar
como relacionado con una inversión de polaridad, pues cuando vemos ya, gracias a los datos paleomagnéticos, cómo cambia la intensidad del campo magnético, vemos que hay una fluctuación, hay una disminución reciente, se confirma, pero hay una cierta fluctuación, hay subidas y bajadas, y esta podría ser bien una de ellas. De hecho, si medimos el momento magnético, o sea, algo así como la energía total del dipolo de la Tierra, que se mide en estas unidades, amperios metro cuadrado, si lo medimos para los últimos, digamos, 100 años, 150 años, vemos que este es el registro de momentos del dipolo con datos paleomagnéticos para los últimos casi 1 millón de años, y vemos que todavía estamos en las partes más altas de la intensidad del campo magnético. Esto significa que estamos lejos de que el campo magnético disminuya tanto como para que se vean auroras boreales en California, como pasa en las películas, y para que nos llamen de la Casa Blanca para que, digamos, que arreglemos, tiremos una bomba atómica en algún sitio para arreglar el mundo, ¿no? Y ya, incluso cuando se estudia qué sucede con la intensidad del campo magnético durante las inversiones, vemos que esta disminución se produce durante varios miles de años. Es decir, si estamos, no podemos decir, y de hecho es un problema abierto, si estamos o no acercándonos a una inversión, pero si nos estamos acercando, que quizás sí, esto va a tardar bastante más tiempo, ¿no? Así que posiblemente pues no lo veamos y habrá que esperar a los vaticinios de las películas. Con lo cual nos podemos tomar una cerveza tranquilamente y de manera relajada. Y antes de terminar me gustaría simplemente recordar esto que he comentado antes, que la línea esta de declinación cero, esta que veíamos aquí, la línea Agona, que estaba moviendo los últimos cientos de años en esta dirección, está pasando cerca de Burgos, tan cerca, que en concreto el día 16 de junio, víspera de la fiesta del Parral, de la fiesta del Curpillos, justamente según el modelo IGRF internacional, que tiene muchísima precisión, tendrá declinación cero en Burgos. Ese día las brújulas en Burgos apuntarán exactamente al norte geográfico, y yo creo que es tan digno de ser festejado como el Curpillos, por ejemplo, que también hay cosas interesantes que festeja, efemérides. Entonces, yo creo que es una efeméride que sucede cada muchísimo tiempo, y yo creo que esta mañana hemos hablado con mis compañeras y compañeros del grupo de investigación la posibilidad de hacer una fiesta a la que estáis todas y todos invitados, y no sé, primero haremos alguna performance en algún sitio y luego una paella o algo, pero desde luego algo tenemos que hacer porque me parece que es algo singular. Y nada más, pues muchísimas gracias, y si queréis preguntar alguna cosa de todo lo que no he contado, pues aquí estoy. Muchas gracias. Si no lo digo. Si no me tomo, sigo bebiendo cerveza y ya está, pero si tienes alguna cosa, alguna curiosidad, por rara que sea. Una pregunta. Cuando en las películas catastrofistas hablan sobre el paleomagnetismo, ¿lo explican bien, lo explican mal, se equivocan mucho? En las películas yo soy bastante seguidor y algunas las he visto varias veces, porque algunas las han repetido en cadenas de estas ratoneras que hay por ahí también. Y en general del paleomagnetismo no hablan. Hablan del campo magnético actual, de las medidas del campo magnético y los modelos y tal, pero del magnetismo antiguo no hablan. De hecho, si hablaran más del campo magnético a lo largo de la historia, pues se vería... Claro, tendemos a pensar que todo lo que sucede ahora es algo crítico, catastrófico y singular porque nos está pasando a nosotras y nosotros, ¿no? Pero claro, cuando tenemos información de lo que pasa a lo largo de la historia, no solamente en el ámbito del campo magnético, sino en otros ámbitos, pues te das cuenta que los cambios se han producido siempre, ¿no? Entonces, en general, no habla mucho de... No recuerdo alguna película en donde se habla... Hay documentales, se hace mucho paleomagnetismo, muchos documentales. Sobre todo documentales de paleontología y de movimiento de las placas y tal. Pero en las películas, el paleomagnetismo, desde luego lo tendríamos... Hemos hecho nosotros, de hecho, películas de paleomagnetismo, además cómicas, que hay una que se llama, por cierto, que recomiendo, que está en YouTube, que se llama Paleomagnetismo, la atracción irresistible, y se hablaba de paleomagnetismo y es muy divertida, pero desde luego de estas de serie C o B o como se llame, que os comentaba, nunca hablan de paleomagnetismo. Y lo que hablan de geomagnetismo y de geofísica en general son muy poco rigurosas. Y luego además, pero algunas incluso yo creo que son deliberadamente cutres, porque por ejemplo cuando van a salvar el mundo,
pues se van a una central nuclear abandonada, suelen utilizar una, pues para poner una bomba atómica y activar el núcleo, o lo que sea, siempre es una cosa, siempre lo hacen muy a lo bruto, un héroe, y entonces suelen ir a sitios, como son muy baratas las películas, con exteriores así muy baratos, y suele ser, pues yo qué sé, una central térmica abandonada en los años 60, y entonces están girando unas ruletas oxidadas así, entonces son muy divertidas. Además, casi todo lo que pasa, siempre van ahí en un todoterreno mientras se abre la tierra, en surcos, y casi todo lo que pasa, pasa en exteriores, hay en un robledal donde solamente están los dos actores protagonistas y mueven así la cámara para parecer que hay terremotos y se está hundiendo el mundo. Entonces, a mí me parece que son muy, muy divertidas, muy graciosas y normalmente, hombre, por ejemplo, la película Núcleo sí que es una superproducción, o sea que hay algunas que se salen de ese patrón, pero en general rigor científico no suelen tener, ¿no? Volviendo a las películas. De hecho, hacen una especie de submarino terrestre para meterse al núcleo y se bajan hasta el núcleo, pero vamos, con una tranquilidad y bien contentos. Un agujero y llegan ahí a 3.000 kilómetros, sin inmutarse. ¿Eh? Van en tirantes, claro. Se van quitando capas. Eso es la parte más realista, ¿no? Que hace más calor conforme vas yendo abajo. No sé si de ahí tenéis alguna cuestión. Pues nada, pues muchas gracias por el...